dando gracias a Dios entonces por este momento. Pido a Dios que me ayude también en lo que vamos a conversar para que sea de edificación, porque siempre eso es lo que buscamos, la edificación del cuerpo de Cristo. Primeramente, uno el que va a exponer y también para aquellos que van a escuchar. Veamos con los ojos de David cómo él nos muestra la grande misericordia que tuvo Dios para con nosotros, hombres sujetos a maldad y sin ninguna esperanza de vida, por cuanto todos en Adán pecamos, siendo destituidos de la gloria de Dios. Y recalco esto, hermano, porque en el mundo religioso se ignora. Si bien se habla del pecado del hombre, al no tener una convicción de pecado, movido por el engaño del diablo, se esfuerzan en alcanzar por medio de obras el beneplácito de Dios. Y actúan al igual que los fariseos, justificándose a sí mismos por medio de las tradiciones propias de cada organización. En los tiempos antiguos, por la tradición de los ancianos; en los tiempos actuales, por la tradición propia de las organizaciones religiosas. Mas nosotros, por revelación de Dios, por medio de su evangelio, hemos comprendido que Dios encerró todo bajo pecado, y cuando se dice todo, es todo. Por lo tanto, la condición del hombre es una desventura en esta tierra, bajo sentencia de muerte, por cuanto todos pecaron. ¿Qué nos dice Pablo? Pablo explica muy bien este asunto entre Adán y Cristo, porque en Adán todos pecamos. Quiero resaltar el texto de Romanos 5, el verso 12, dice: de consiguiente vino la reconciliación por uno, en Cristo, ¿cierto? Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. ¿Por qué resalto esto, hermanos? Porque si ustedes observan, algunos pasaron por algunas instituciones religiosas, si bien se habla de pecado, se habla de esto, al final del día es una simple frase, porque todos se esfuerzan en ser fieles a la institución, no faltar a ninguna reunión, y en eso se consideran que son justos, que son buenos. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado. Y Satanás, en ese engaño, los tiene en el tiempo actual como los tuvo en el tiempo antiguo, que muchos se refugiaban en la estructura. Somos el pueblo de Dios, decían, ¿cierto? Pero el pueblo de Dios, como ya sabemos, son aquellos que han guardado la fe de Jesucristo. Por lo tanto, cuando no hay convicción de pecado, esto se ignora, porque el hombre piensa que no es tan malo, y el engaño del diablo provoca que la muerte de nuestro Señor Jesucristo no sea suficiente. Y se cae en lo que anteriormente hemos dicho, que se busca la justificación a través de hacer cosas sin entender que no es por las obras, sino por la fe, con lo cual alcanzamos esta justificación. Más nosotros, queridos hermanos, por las Escrituras, vemos que la verdad de Dios nos muestra nuestra real condición, hombres que no buscamos a Dios. Más, cuando Dios nos muestra por el Evangelio su grande misericordia, que en Cristo hemos sido perdonados, nos da vida y una patria celestial, es cuando podemos decir, al igual que David, lo siguiente. Y esto va a ser el título de nuestra reflexión de hoy día. Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vimos la condición natural del hombre. Pero estando en Cristo, David nos dice que nada nos va a faltar. Nuestro hermano David, porque él también creyó y guardó la fe de Jesucristo, igual que nosotros, nos habla con una certeza tremenda. Cuando Dios nos toma por hijo, Él nos pastorea y nos lleva a delicados pastos, que en figura es su palabra, que nos da vida, nos lleva a ríos de agua viva, nos cuida con ternura, estando bajo su mano. Nada nos faltará. Qué maravilloso, hermanos, tener esta comprensión que otros no tienen. Y esta comprensión no es propia, sino que Dios nos revela por el Evangelio. Como ya hemos dicho antes, nuestro intento es solo al mal. Pero gracias damos a Dios por esta revelación de vida que nos muestra por medio del Evangelio. Y en esta verdad debemos estar firmes hasta el fin para que gocemos de la bienaventuranza de ser pastoreados por nuestro Padre Celestial, que nos lleva a lugares de delicados pastos. Entonces volvamos al texto, volvamos qué nos dice David. Y si ustedes leen los Salmos, se van a dar cuenta cómo nuestro hermano David se aferró, siendo hombre sujeto a maldad igual que usted, igual que yo. Pero él se aferró a esta fortaleza, se aferró a esa roca, se aferró a este pastor que lo llevaba a estos delicados pastos.
donde podía nutrirse, fortalecerse. Volviendo al Salmo 23, nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una confianza plena, hermano. Nada nos va a faltar estando bajo la tutela de Dios. Por la gracia de Dios podemos reconocerle como Dios, como creador de todo. Y como buen pastor no nos va a faltar nada. En lugares de delicados pastos me hará yacer o descansar. Él nos va a llevar a las mejores praderas para alimentarnos. Junto a aguas de reposo me pastoreará, esas aguas de vida, porque Él es la vida, Él es verdadero alimento. Confortará mi alma. Cualquier cosa que nos ocurra acá no se compara con esa gloria venidera. Guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Estamos en este mundo que es un valle de sombra y de muerte, hermano, donde el amor a Dios no está por ninguna parte, donde cada uno quiere manejarse a su propio arbitrio. Pero ¿cuál es la confianza de David? ¿Cuál es la confianza que usted debe tener? ¿Cuál es la confianza que yo debo tener? Que aunque ande en lugares de sombra y de muerte, no temeremos, porque Él es el que nos pastorea, Él es el que nos cuida. Su vida pone por nosotros, se enfrenta a este lobo rapaz. Dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Miren, hermano, la certeza plena de nuestro hermano David. Cómo él nos habla desde allá del pasado. Que nos confortemos, que nos fortalezcamos en este buen pastor, que nos cuida, que nos lleva a estos valles de pastos delicados, que es su palabra de vida. Él mismo es la vida. Nuestro Señor, como buen pastor, su vida da por las ovejas, nos conoce y nos da vida eterna. El apóstol Juan, en el mismo sentir de David, nos muestra a este buen pastor que nos cuida del enemigo, este lobo rapaz que es el diablo. Quiero que me acompañen Juan y veamos que Juan dice con otras palabras lo que David nos está diciendo en el Salmo 23. Juan capítulo 10. Recuerden, Él nos va a cuidar, aunque andemos en lugares oscuros. Él nos va a cuidar. Su vara y su callado nos infundirán aliento. Él se va a enfrentar al enemigo y nosotros moraremos en esas moradas eternas. ¿Qué nos dice Juan? Capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Jehová es mi pastor, recuerden, dice David, conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Satanás va a tratar de buscar por todos los medios, hermano, usted y yo, digamos una voz simulada, va a querer parecerse a la voz de nuestro pastor. Pero nosotros, dice, los que hemos sido llamados, conocemos la voz de nuestro Señor. Por lo tanto, no vamos a poner oído, porque todos aquellos que pusieron oído, ustedes saben lo que pasó con ellos. Cayeron, perecieron bajo el lazo del diablo. Eso es lo que Él quiere, destruir. Ahora, ¿qué ocurre cuando el Cristo habló estas cosas? Verso 6. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que decía. Él está hablando a un pueblo que Dios apartó, siendo el más insignificante. Le dio leyes para que por medio de ellas vieran y entendiesen el amor de Dios. Pero Satanás entró, no por la puerta, saltó la reja, simuló la voz. ¿Y qué pasó con ellos? Le siguieron. Entonces no entendieron lo que estaba diciendo el Cristo. ¿Y por qué no entendieron, hermano? Porque pusieron oídos a otro pastor, a un pastor que lo que quiere es la destrucción. Y ya lo hemos visto, fíjense ustedes, nos dice el Antiguo Pacto, cómo se desvió un pueblo por seguir otra voz. Pero aquellos que guardaron la voz y dijeron, no, este no es mi pastor, no le voy a seguir. Pero no por causa de su propia inteligencia, sino que porque Dios los tomó.
Dios los guardó. Y así como David entendieron que él era el pastor y no este otro, que en él nada me falta. Por lo tanto, no puedo escuchar a este otro que me dice, mira, aquí tienes de todo, si nada me falta. Verso 7. Y volviéndoles pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, esos pastos delicados que nos hablaba David. Pero habían otros que vinieron antes y engañaron. Y el resultado es la muerte para aquellos que fueron engañados. Este mismo Juan, siendo más viejo, en la primera carta, decía que muchos anticristos iban a venir en nombre de Cristo. Y muchos salieron, pero salieron esos que no pusieron lo mismo, porque dice, más nosotros no somos como los tales que retroceden. Los que han guardado la fe se mantienen firmes porque conocen la voz de su pastor, este que los guía por delicados pastos, que los lleva a aguas de vida, a aquel que nos cuida y pone su vida por causa nuestra, enfrentando al enemigo. Pero este enemigo, simulando, engaña. Recuerden que él es padre de mentira. Y cuando habla de mentiras, de suyo habla. Verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso es lo que hace el diablo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso es que nos lleva, como decía David, por esos valles donde hay pastos tiernos, hermano, que nos nutren. Y este conocimiento se va renovando de día en día hasta llegar, ¿cierto?, a la claridad de este evangelio. Es este alimento que nos da y para que lo tengan en abundancia. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. ¿Por qué? Porque viene a hurtar y a matar. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Pongan atención, él conoce sus ovejas y las mías me conocen. Por eso que no somos como los tales que retroceden. Hemos escuchado la voz de Dios y nos hemos aferrado a esa promesa de vida. Por eso que con David podemos decir, Él es nuestro pastor y en Él nada me va a faltar. Él nos va a guiar como buen pastor y nos va a cuidar. Como el Padre me conoce, verso 15, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pongan atención aquí, hermanos, porque aquí ya nos habla a nosotros, aquí está hablando de un pueblo judío, ¿cierto? Y ahora dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Miren qué maravilloso, hermano. Este pastor también nos trajo a nosotros para que de los dos pueblos se hiciera un solo pueblo, el pueblo de Dios. Vemos cómo nuestro hermano David, muchos años antes que el apóstol Juan, nos están diciendo las mismas cosas. Nada nos va a faltar con este pastor. Él nos va a cuidar, él va a entregar su propia vida. Pero hay otros que vienen con otras intenciones, que no son enviados de Dios, sino que enviados del mundo. Nuestro Señor, como buen pastor, su vida da por las ovejas, nos conoce y nos da vida eterna. Juan nos muestra a este buen pastor, así como ya lo demostró nuestro hermano David. Es maravilloso tener a nuestro Señor Jesucristo como nuestro buen pastor, porque Él nos cuida. Él pone su vida por nosotros. Él no se descuida, no está mirando para otra parte, sino pendiente de sus ovejas. Y cuando ve que viene este enemigo, o un lobo, para querer arrebatar, Él lo enfrenta. Y este lobo ya fue derrotado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Y Él sabe que tiene poco tiempo. Podemos preguntarnos, hermanos, ¿nos falta algo? ¿Que tenemos que andar nosotros buscando y haciendo cosas? ¿Nos falta algo? Si David dice que nada nos faltará, si el apóstol Juan nos dice que él mismo entregó su vida por nosotros y él quiere que donde él esté nosotros también estemos, se le pida al Padre, ¿nos falta algo, hermano? Por eso que yo dije al principio cuando daba la introducción que es importante recalcar nuestra condición y que lamentablemente dentro del mundo religioso se habla muy poco, se habla del pecado, se habla de la maldad, pero vemos cómo cada una de estas instituciones se esfuerzan sobremanera para alcanzar el beneplácito de Dios. Lejos están.
Juan nos dice que otros vinieron antes, ¿cierto? Para engañar, arrebatar, quitar y matar. Una vez siendo parte de este redil, ¿podemos nosotros preguntarnos y decirnos, me falta algo? Nada nos falta, hermano. Confiemos así como nuestro hermano David. Nada nos faltará. La respuesta es clara, categórica. No, nada nos falta. Nuestro apóstol Pablo, en el mismo sentir que David y que Juan y que todos aquellos que han alcanzado esta justicia, nos dice que en Cristo estamos completos. No tenemos necesidad de nada más que ser obedientes a nuestro pastor y Señor. Nada nos falta. En Cristo estamos completos. Acompáñenme al libro de Colosenses, capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán grande solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor, en todas riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, el cual está escondido todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Qué nos decía el apóstol Juan? Que vinieron otros que querían simular la voz de nuestro Señor, la voz de nuestro pastor. Pero sus hijos, sus ovejas, conocen la voz del Señor. Y aquí Pablo también nos advierte que estemos atentos, para que no seamos engañados por palabras persuasivas, como fueron engañados otros en otros tiempos y en los tiempos actuales. Y esto digo, que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante con espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Eso es importante, la firmeza de nuestra fe en Cristo. ¿Para qué? Para no ser movidos por estos que quieren simular a este pastor, a estos que entran por la reja y no por la puerta, a estos que ven al lobo y se arrancan. Cuidado, debemos estar firmes en la fe de Cristo. Verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo anduvo Él? El amor, amando al prójimo, la ley de Cristo. Como dice el apóstol Juan en sus cartas finales, el que dice que está en Cristo, anda como Él anduvo. Así es la oveja que es del redil de Dios. Anda como Cristo anduvo. O anda en el sentir de Cristo. O anda en la ley de Cristo, amando al prójimo. ¿Recuerdan cuando conversábamos la vez pasada de este principal de los fariseos que pregunta, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué le dice nuestro Señor? La ley tienes. ¿Qué dice? Y este hombre responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice el Señor? Bien ha respondido, haz eso y vivirás. Ama a tu prójimo. Así como amas a Dios, ama a tu prójimo. Pero si no amas a Dios, no amarás a tu prójimo. Haz eso y vivirás. Y aquí nos dice Pablo, por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Y dice David, Jehová mi pastor, nada me faltará, estando bajo su mano. Y aquí nos exhorta Pablo a sobreedificarnos y confirmar en la fe de Jesucristo. Así como habéis aprendido creciendo en ella con nacimientos de gracia. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres. El énfasis del apóstol, como fue el de David, el de Juan y de todos, es que nos sobreedifiquemos en Cristo. Porque este engañador, este adversario, va a querer engañar usando las sutilezas, usando las artimañas del error para destruirnos, para que usted no tenga vida y siga en su estado natural. Y en el estado natural viene la muerte, la no existencia, el ser apartado de Dios. Verso 8. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Por eso dice, uno debe andar como Él anduvo. Recuerden ustedes que este pueblo se sentó en la cátedra de Moisés y siguió las tradiciones. No quiso obedecer a Dios. No quiso ser pastoreado por Dios. Quiso hacer sus propias reglas, que le eran más fáciles y llevaderas, porque en eso no tenían para qué amar al prójimo. Amaban al que lo amaba, despreciaban al que lo despreciaba. Pero nuestro Señor nos pide que amemos a ese que nos odia. Ahí está fundada la ley de Cristo, en el amor. Todo lo otro es según el mundo, según los hombres, y no según Cristo.
Por eso que usted y yo podemos decir, Él es mi pastor y nada me faltará. Porque Él nos va a guiar a lugares de delicados pastos, a estas aguas vivas. Ahí nos hará descansar. Nos cuidará del enemigo. Su vara y su collado nos fortalecerán, nos darán confianza. Entonces no es según Cristo. ¿Por qué? Porque no dice, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. En Él están completos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados, hermano, de circuncisión no hecha con mano, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados, hermanos, juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitáis con Él, por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, porque esa es nuestra realidad, está antes de ser llamados por Dios, y en la circuncisión de vuestra carne, ¿qué pasa una vez que Dios nos revela a su Hijo? Dice, os vivificó juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿No falta algo entonces? ¿Se dan cuenta cómo nuestro hermano David, con toda confianza, con toda certeza, decía que nada nos faltará? Porque Él es un buen pastor, y nada nos va a faltar. Lo mismo que nos decía Juan, y ahora Pablo. En Él tenemos perdón. Esos delicados pastos son los que con su palabra, ¿cierto?, nos van dando vida y nos vamos aferrando a esas promesas. Y en conformidad a eso andamos. No mirando lo terreno, sino que mirando al Cristo. Qué tremenda bendición, hermanos. Qué tremenda bendición tenemos en Cristo. De estar en una condición tan desventurada, tan lejos de Dios, por causa de nuestro pecado, y ahora, hermano, por su grande misericordia, podemos dar gloria a Dios. ¿No es maravilloso eso, hermano? Estimados hermanos, en esta palabra de vida que hoy nos gozamos, es la que Dios reveló a los hombres que en los tiempos antiguos tomó, y ellos, obedientes y firmes en la esperanza de vida, hablaron para que hoy nosotros nos gocemos, al igual que ellos, en este pastor que nos lleva a delicados pastos y nos deja junto a aguas vivas para que seamos parte de este rebaño. Y al igual que David y los otros profetas y apóstoles, nos aferramos y obedecemos a nuestro pastor, que con su palabra nos conforta y nos hace sobrellevar nuestra carnalidad para que andemos conforme a como nuestro Señor Jesucristo anduvo. Por lo tanto, queridos hermanos, el ser parte de este rebaño nos demanda por causa del amor de Dios que amemos a nuestro prójimo, como Él lo hizo con nosotros. Porque como dijo el apóstol Pablo, el camino más excelente es el amor. Y en virtud de eso, proclamamos esta verdad para que otros puedan llegar a ser parte de este rebaño y estar bajo la mano de Dios, como nuestro buen pastor que nos lleva a lugares delicados para comer ese pasto tierno y beber esa agua de vida. Es su palabra, que nos consuela con la esperanza de vida eterna que tenemos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, confortando nuestra alma y guiándonos por sendas de justicia bajo la sombra del Omnipotente. Y mientras estamos en esta tierra, esperamos esas moradas que ha preparado para nosotros. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Qué tremendo, hermano. Qué tremenda verdad se nos es manifiesta. Hasta un tiempo atrás estábamos ajenos a todo, apartados de Dios por causa de nuestra maldad. Y hoy gozamos de un privilegio que no merecemos. Mas a Dios, en su infinita misericordia, le agradó rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, reconciliándonos por medio de la muerte de su único Hijo, Jesucristo, y nos hace parte de su reino y prepara habitación para usted y para mí, si permanecemos en esta fe de Jesucristo. Y estas moradas las hizo con sus propias manos y son las que esperaban nuestros patriarcas. Y al igual que ellos, nosotros también esperamos, porque al igual que ellos, declaramos que somos advenedizos, peregrinos, extranjeros, que anhelamos estar pronto en nuestra patria celestial. Porque cuando creímos al Evangelio,
nuestra ciudadanía cambia, hermanos. Ya no somos de esta tierra, que está sujeta a vanidad, sino que esperamos la celestial, tierra que fluye leche y miel, esos senderos de delicados pastos, que nuestro Dios nos guía como un buen pastor. Porque al momento de creer, hermanos, ya no somos de esta tierra. Y ahí podemos entender por qué nuestros patriarcas anhelaban esa patria, pues, hermano. ¿Por qué Abraham, Jacob e Isaac no hicieron casas físicas sólidas, sino que habitaron en tiendas? Porque ellos se consideraban advenedizos, ¿no? Extranjeros, estaban de paso. Había algo mejor. Porque como dice David, nada nos faltará. Nuestro Señor, como buen pastor, nos promete que nada nos va a faltar. Quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 14, verso 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nótese, muchas moradas hay. ¿Se acuerdan ustedes cuando Juan en Apocalipsis ve una grande muchedumbre? Que no se podía contar, hermano. Bueno, ahí están esas moradas. Muchas moradas hay. Y en ellas también está su nombre y mi nombre. Si permanecemos en esta verdad, firmes, edificando en esa roca que es Cristo. Entonces, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Este buen pastor va a preparar lugar para nosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Miren, hermano, esas promesas. Esos lugares de delicados pastos, espiritual que es Cristo, el que nos da la vida, nos sostiene, son esas moradas que va a preparar para que usted y yo estemos en un tiempo futuro. Por eso es que esperamos su venida, para estar ahí. Con esta confianza, como decía David, no tenemos temor, andamos en valle de sombra y de muerte, porque en Cristo estamos completos, nada nos falta. Solamente esperar, ¿cierto?, que Él venga. Puede que venga en nuestra vida, o puede que venga cuando ya estemos muertos. Pero en los dos casos seremos levantados, porque ahí está nuestra esperanza. Por eso que nada nos falta, pues, hermano. Pero Satanás quiere siempre mostrar como que nos falta algo. ¿Para qué? Para volver atrás. Mirar atrás como el pueblo judío miraba atrás lo que estaba dejando. Como la mujer de Lot miraba atrás lo que estaba dejando. Como aquellos que escucharon a otros pastores que simularon la voz de nuestro pastor. Fueron engañados. Y al verlo solamente decían ser el hijo del carpintero. Vive aquí, lo conozco. Este es su padre, este es su madre. No le conocieron, pues. ¿Por qué? Porque pusieron oído a otro que los engañó con las artimañas del error, con la sutileza, conforme a este mundo y no conforme a Cristo. Ahora acompáñenme al libro de Hebreos, el verso 10, porque esperaban ciudad con fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Dios mismo, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Porque si edificaban acá el fundamento de la tierra que iba a ser deshecha, destruida. Pero la patria que ellos esperaban, y que esperaba David, y que esperamos nosotros, el fundamento es Dios mismo. Estamos construyendo en la roca, cuyo artífice y hacedor es Dios. Después dice, verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirándola de lejos, y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volver, empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. David nos decía, nada nos faltará. Pablo nos dice, en él estamos completos. Entonces, nuestro oído, nuestro corazón debe estar puesto en Cristo. Una vez más pregunto, ¿podemos decir que nos falta algo? ¿Y cuál es la respuesta? No, nada nos falta estando en Cristo. Pero debemos tener cuidado con las acechanzas del diablo, que hará lo posible para engañar, como lo hizo en el tiempo antiguo y también como lo hace hoy. Este adversario quiere que volvamos la vista atrás y que nos refugiemos en lo terreno, pero sabemos por las Escrituras que los que sienten lo terreno, su fin será perdición. Mas nosotros,
Por la fe nos aferramos y esperamos en la promesa de Dios, que como buen pastor nos llevará por esas sendas de delicados pastos, con los cuales nos alimenta para estar firmes y no ser movidos por doquiera viento de doctrina que Satanás usa como artimaña de error. Él va a usar todas las armas que tiene. Él sabe que es derrotado y sabe que tiene poco tiempo. Pero nosotros también sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Él es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra roca. Él es el que nos cuida de este enemigo. Por eso, hermanos, como siempre decimos, cualquier cosa que aquí nos pueda acontecer no se compara con esta gloria, pues hermano. David, los patriarcas, los profetas, todos aquellos que han guardado la fe, si ustedes revisan su historial, vemos que tuvieron momentos complejos, pero ¿dónde se fortalecieron? ¿Dónde estuvo su consuelo? En aquel que da vida. Ahí se consolaron y soportaron las muertes terribles que tuvieron, porque la gloria venidera era mayor que esto, porque en Él está la vida. Él es el dador de la vida y en eso se fortalecieron. Por eso soportaron esas muertes terribles. Por eso que el apóstol Pablo estaba dispuesto no solamente a ser encadenado, a ser azotado, sino que a morir por Cristo, porque su confianza estaba en que en Él estaba la vida. Ese es el consuelo para usted, para mí. Por eso no se angustie por las cosas que aquí pasan, porque nos van a pasar cosas. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo había sido al mundo. Eso es lo que David nos dice cuando nos habla de que Él es nuestro pastor y que en Él nada nos va a faltar. Eso es lo que Juan también nos afirma, que Él es la puerta. Él conoce a cada una de sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. Él es el que da la vida y Él donde está quiere que también estemos. Por eso que nada nos falta, nada nos falta. En Él estamos completos. Al igual que David y todos los que han guardado la fe de Jesucristo, esperamos en Dios. Miren, vamos de nuevo a Salmo, capítulo 33. En el 33:20 dice, nuestra alma esperó en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él, no otro, porque en Él esperamos. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, como esperamos en ti. Miren, hermanos, esa confianza de David. En Él se alegrará nuestro corazón. En Él estamos completos. En Él no nos falta nada. Qué maravilloso es tener esta certeza de vida. Que cuando ya hemos dicho que antes estábamos en una desventura tremenda, que antes estábamos en un camino oscuro, en las tinieblas, Dios nos traslada de esas tinieblas a la luz. Por lo tanto, lo que aquí nos ocurre no se compara con esa gloria venidera. Y eso debemos entenderlo, hermano, y no tomarlo como una frase cliché. No se compara. Podemos estar con distintas dificultades, en trabajo, quizás, en enfermedades, donde la ciencia dice, mire, no hay nada más que hacer. Y humanamente uno queda ahí como destruido. Pero el creyente, en Cristo nada me falta. En Él estoy completo. Este cuerpo corrupto se vestirá de incorrupción. Y ahí debo confortarme. Yo, hermano, quiero recordar una conversación que tuve con nuestro hermano Fernando Scott poco antes de partir. Él conociendo su condición, sabiendo su enfermedad grave que tenía, sabiendo que también mayor esperanza no tenía aquí, humanamente hablando. Pero él decía, hermano Pedro, mire, yo quiero partir hoy, que el Señor me lleve hoy. Yo estoy ya tranquilo, yo no quiero nada, no espero nada, yo solamente espero que pronto me lleve para ser parte de su reino, esperando el tiempo en el que Él vendrá. Y él se alegraba a pesar de que estaba con una enfermedad grave. Pero su corazón estaba en esto. Confiaba en que en Cristo estaba completo. Si bien su cuerpo estaba maltrecho, pero él sabía que este cuerpo corrupto se iba a vestir de incorrupción. Y esa alegría, hermano, es la que debemos tener todos. Confortarnos en la esperanza de vida que Dios nos da. Satanás va a querer que usted se desanime cuando esté enfermo. Cuando un médico le diga, ¿sabes qué? Te quedan 2 meses. ¿Qué quiere Satanás ahí? Que uno se aferra a lo terreno. Pero el que se aferra a lo terreno, como consecuencia, te crea una confusión. Ya su gloria pasa a ser una confusión.
Y su Dios pasa a ser el vientre, como es, y queda bajo condenación. Por eso cuando citamos que lo que aquí nos acontezca no se compara con lo venidero, es esto, hermano. Miren, hermano, tenemos una patria celestial cuyo arquitecto es Dios mismo. En eso debemos esperar y que Dios nos ayude, que nos fortalezca. Porque reconocemos que somos débiles, pero nuestra fortaleza no está en lo que yo soy, sino en lo que otro fue por mí. Eso es lo que nos dice David. Eso es lo que nos dijo Abraham, lo que nos dijo Jacob, Isaac, en fin. Las esperanzas están puestas en aquel que creó todas las cosas. Nuestras esperanzas están puestas no en lo que dice el mundo, sino en lo que nuestro Dios dijo por boca de su Hijo Jesucristo, que en Él está la vida, que Él es el camino, que Él es la verdad. En eso debemos confortarnos. Esta es la esperanza entonces que nos sostiene mientras estamos en este cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero primeramente busquemos su reino, que es lo que nos está diciendo David, lo que nos dice Pablo, Juan, Pedro, etcétera, etcétera. Busquemos primero el reino de Dios. Anhelemos ese reino, como lo hicieron nuestros patriarcas. Y todo lo demás será añadido. Porque Él es nuestro pastor, que nos guía por esas sendas de justicia. Y al entender esto, por medio del Espíritu Santo, podemos tener el sentir de Cristo, amando a nuestro prójimo, porque hemos entendido el amor de Dios en Cristo por nosotros. Y el apóstol Pablo, tomando de las palabras de Cristo, nos dice que debemos tener la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Leamos, hermano, Colosenses capítulo 3. Pablo nos dice, ¿te habéis pues resucitado con Cristo? Así como David nos presentó en su Salmo 23. Entonces, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay un porqué. Verso 3. Porque muertos sois, y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Por eso debemos buscar las cosas de arriba, porque hemos muerto en Cristo. Cuando Él murió en la cruz, usted murió y yo morí. No pertenecemos a esta tierra, como dije anteriormente. Ahora nuestra patria está allá en los cielos. Por eso es que no debemos mirar lo que está aquí, ni aferrarnos a esto, sino que arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y así, en concordancia con David, podemos decir, nada nos faltará. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo? Cuando Él se manifieste, no antes. Hasta la creación misma gime, como la mujer en parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cuándo se esta manifestación? Cuando el Cristo venga. Y seremos tal como Él es. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Nos falta algo, hermano? En Él estamos completos. Que Dios les bendiga, hermano. Gracias, hermano Pedro, por esta exhortación y por recordarnos lo que Dios nos ha dado en Cristo. Realmente es tremendo, hermano. A veces uno anda triste por cosas humanas, sin embargo, se olvida de que precisamente Dios nos proveyó todo lo que necesitamos en su Hijo Jesús. Y el apóstol Pablo me acordaba que en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 dice algo que vendría a ser como una especie de resumen de lo que mi hermano habló aquí. Encuentro que un texto pero maravilloso. Dice, más por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, Dios nos hizo a Cristo todo lo que necesitamos. ¿Busca usted sabiduría? No vaya donde los griegos, que es la sabiduría de este mundo. Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Necesita perdón de pecado, justificación? En Cristo, Dios nos dio la justificación para presentarnos ante Él. ¿Necesita santificación? Andar agradándole a Él una vez que ha sido redimido por Cristo. Imítelo a Él, viva conforme a su sentir, porque Él nos ha sido hecho santificación y redención también. Él nos ha redimido del pecado por esta obra perfecta, acabada, completada hace 21 siglos atrás.
Así que hermanos, no tenemos para qué estar mirando en el jardín de al lado, codiciando, entre comillas, la mujer ajena, es decir, la religión, la iglesia, la teología del barrio o de otros países, porque en Cristo lo tenemos todo, hermano, y si usted está en Cristo, lo tiene todo, está en el verdadero. Y de hecho, el apóstol Juan se preocupa especialmente para que los hermanos sepan que estamos en el verdadero, que no se han equivocado. Así que hermanos, todo lo que necesitamos lo tenemos en Cristo. Dios ha querido que así sea. En el Salmo 73, 25 vemos que David, como el hermano repetía tantas veces, está en el mismo espíritu de fe que nosotros. Él decía, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y en la tierra nada deseo fuera de ti. Hermano, aquí tenemos una persona completamente convencida de que todo lo que necesite, todos sus anhelos, se satisfacen solamente en Dios. Él no desea más que eso. Por eso es importante, hermanos, que nos zambullamos en lo que significa la grandeza de Jesús como Hijo de Dios, porque en esa grandeza nosotros somos corroborados en que realmente Él es todo suficiente para todas nuestras necesidades. Cristo es la provisión de Dios para el mundo. El que está en Cristo, nada le faltará. El que está en Cristo lo tiene todo. Así que hermanos, consolémonos con estas palabras, porque son poderosas, hermanos. Y pida al Señor que en los momentos de dificultad se acuerde de estas verdades que son fundamentales. Son verdades galvanizadas que nos ayudan a poder seguir en este camino que el Señor nos ha trazado y que nos conduce a la vida eterna que Él prometió. Así que gracias, mi hermano Pedro, por este mensaje. Yo quisiera ahora dar la palabra a mi pastor para que nos entregue un comentario bíblico sobre la exhortación entregada por el hermano esta mañana. Pastor. Gracias por darme palabra en este momento. Le diría yo que entender el libro de Hebreos en su cabal contenido puede llevarnos, como a mí me lleva siempre, de sorpresa en sorpresa cada vez que lo lees el libro, porque se renueva el conocimiento de toda la escritura casi en eso y cómo Dios estaba operando a través de Cristo en la iglesia y cómo ellos estaban administrando también la iglesia a otros gentiles. Pero en resumen, ¿con qué nos podemos quedar? Hay tanta enseñanza pura que nos lleva a una fe esforzada en Cristo para permanecer en ella. Dios obrará siempre a través de lo que Él ha prometido. Por ejemplo, en Salmos 2.7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, refiriéndose a la resurrección de Jesús. Pues Hechos 13:33 dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. O sea, la resurrección de Cristo es una promesa cumplida para nosotros, para nuestra salvación de parte de Dios. Si Dios lo engendró, Él lo resucitó. Y Dios ha cumplido esto resucitando a Jesús. Entonces dice en Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles, comparándolo con cualquiera de los ángeles al Señor, a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tuyo, te he engendrado? Ni siquiera los ángeles están a la altura del Señor Jesucristo. Mi hijo eres tú. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás, dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Nunca llamó Dios su hijo a un ángel. Y otra vez, yo seré a el Padre y él será a mi hijo, al Cristo. Yo diría que esta es la enseñanza más importante de todas las escrituras, porque que nuestra salvación haya sido eficiente, se haya cumplido todas las promesas de redención que Dios había hecho a través de Israel, a través de los profetas, a través de los apóstoles. Depende de esto, fue declarado Hijo de Dios por la resurrección, nos exalta la condición misma de Dios, y Él pasa a ser el motivo de nuestra confianza diaria sobre todas las aflicciones que podemos tener en esta vida y sobre todo sobre el aspecto redentivo, porque en Cristo Jesús tenemos el perdón de los pecados y tenemos la vida eterna, y la vida eterna la dará Él mismo, y el perdón de los pecados Él lo ha declarado sobre nosotros, que somos sus hijos, y que nos ha engendrado hijos por medio de la resurrección, levantando a Jesús de los muertos. Y otra vez dice, yo seré a Él Padre. El Padre Celestial lo dice respecto del Cristo. Y miren qué hermoso, y Él será para mí hijo. O sea, no es una convicción transitoria, temporal, sino que desde que Él resucitó en adelante, siempre lo reconoció como su hijo. Miren, hermanos, y Dios es tan grande su amor para con nosotros que nos llama también sus hijos, si creemos en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Como estas declaraciones, que es lo más valioso que tenemos, que Dios nos haya reconocido su Hijo por causa que el Señor Jesús sacrificó su vida por nosotros en la cruz,
nos constituye en herederos de Cristo, herederos de todas las cosas, así como nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, tenemos en Jesucristo nuestro Redentor, que se dio a sí mismo por nosotros, para llevarnos a su gloria. Y no le importó el precio a pagar, llegó a ser la vida de su propio Hijo. Por lo tanto, no debemos despreciar el Evangelio nunca, hermanos. Debemos tenerlo como dentro de la doctrina principal, sino decir por la primera, en la cual se nos predica que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio a su propio Hijo por mí, sacrificó a quien amaba, cargó en él el pecado de todo el mundo. No tenemos amor más grande que retribuir sino ese. Y aprender a amar también desinteresadamente como lo hizo Cristo. Así que en estos posteriores días el Señor nuestro Dios nos ha hablado por el Hijo. Amén. Gracias, hermano. Muy. Amén. Gracias, pastor. ¿Hay algún hermano que tenga alguna acción de gracia a nuestro Dios en esta mañana? Hermano Oscar. Sí, hermano, darle gracias a nuestro Padre Celestial que nos adoptó hijos suyos por su pura misericordia, por esta salvación tan grande de la cual hablamos, hermano, y en la cual nos gloriamos de haber sido salvos por gracia, por la fe, y esto no es de nosotros porque es un don de Dios. Confío en eso, es lo mismo que confiaron nuestros patriarcas, hermano. Mire, hay un salmo que dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y se trata de lo mismo, hermano, no solamente en cuanto al cuidado de la ciudad, de las cosas materiales, hermano, es principalmente ese salmo se refiere a que Él guarda, hermano, nuestra salvación, en aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Él es nuestro pastor, el que se preocupa de apacentarnos. Es Él el que se encarga, hermano, de conducirnos a lugares de verdes prados, hermano, de sustentar la fe en nosotros hasta tenernos con Él en su gloria. Si esta obra no la desampara Él no la abandona, esta es su obra, la cual Él acabará. Muchas gracias por la oportunidad de darle gracias a nuestro Padre Celestial, y si en algo me glorío, hermano, es en Jesucristo. Muchas gracias, que Dios les bendiga.